Evangelio escrito a través de el siervo Marcos. Marcos capítulo 15, verso 21 a verso 41. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase el madero. Le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él, Yeshua, no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. En la hora tercera, cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, tú, que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende del madero. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas. A otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, del madero, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas entre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Yeshua clamó a gran voz diciendo, Elohim, Elohim, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, mirad, está llamando a Elías. Corrió uno y empapando una esponja con vinagre, poniéndola en una caña, se la dio a beber, diciendo, dejad, veamos a ver si Elías viene a bajarle. Mas Yeshua, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Elohim, del Altísimo. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Aleluya. Se dio lectura al Evangelio de Marcos, capítulo 15, verso 21 a el verso 41. Ahora la lectura del Evangelio del Gran Rey, escrito a través de Lucas. Lucas 23, verso 26 a el verso número 49.
Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima el madero para que la llevase atrás de Yeshua. Le seguía gran multitud del pueblo, de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Pero Yeshua, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, ¿no lloráis por mí? Llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Yeshua decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. El pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Elohim. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Y decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Elohim, al Creador, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Yeshua: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Yeshua le dijo: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre todo en la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció. El velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Yeshua, clamando a gran voz, dijo: Padre, Abba, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria al Eterno, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Aleluya. Amén y amén.
Siervo, sierva, hemos iniciado dando lectura a lo que nuestros hermanos judíos rechazan, muchos de ellos, ya no todos, bendito Yeshua, porque gran parte de hermanos judíos están reconociendo a Yeshua HaMashiach como el Salvador y como el Mesías, y eso está teniendo sus consecuencias fuertes, espirituales y literales por el gran juicio divino que Yeshua, que Elohim, está ejecutando sobre todo el mundo, pero en especial en esa zona del Medio Oriente. Las zonas que siempre estuvieron desde antes en enemistad y en conflicto. Persia, llamado Irán, Rusia, Pakistán, Israel, como una de las naciones principales en el reloj espiritual del juicio de este planeta Tierra. Aleluya. Sí. Gran parte de judíos ya han reconocido a Yeshua HaMashiach, pero gran parte no. De tal manera que la finalidad de este audio es fortalecer la aceptación que han tenido de Yeshua nuestros hermanos judíos, ¿ya? Pero al mismo tiempo, la oración por los que aún no han reconocido a Yeshua HaMashiach como el Salvador, el Mesías, y siguen empeñados en su tercer templo, la construcción de su tercer templo, y siguen empeñados en esperar a su Mesías cuando Yeshua HaMashiach ya vino. De tal manera que esta reflexión bíblica, una vez más, no es para juicio de mis hermanos que no han aceptado a Yeshua, a mis hermanos judíos, sino que es una súplica a mi Abba eterno, una súplica a su misericordia para que más hermanos judíos, hermanos hebreos, hermanos israelitas acepten a Yeshua HaMashiach como el Mesías antes de que sea demasiado tarde y se pierdan a condenación eterna. Como dice en Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra y el espíritu regresa al que lo dio. Amén. Y en otro verso bíblico hermoso donde se cita y dice, antes de que el cántaro se quiebre. Esa es la finalidad de este audio. Un clamor rogativo a mi Ave eterno para que mis hermanos judíos sean tocados por la misericordia, el Espíritu Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh del Mesías, de Yeshua, de Cristo, hacia ellos. Aunque la verdad no depende de ellos, el querer o no querer. Depende de Yeshua HaMashiach, porque en su palabra está escrita que dice que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Pero también es bien cierto que lo que está escrito en la Torah es una gran realidad. Clama y yo te responderé. Amén. Así que mi hermanito judío, israelita, hebreo, que no has aceptado a Yeshua HaMashiach, cuando sientas ese amor que te envuelve, esa necesidad de clamar, hazlo y será la vía de entrada hermosa de tu creador, de mi creador, para que encuentres paz eterna, vida eterna espiritual y salvación en todo lo que está sucediendo y aún va a suceder en Israel. Para ti, mi hermano judío que ya has aceptado a Yeshua, esta reflexión te va a fortalecer en el Espíritu Santo de Cristo. Para ti, mi hermano, que no eres judío literal, que eres como yo, que fuimos gentiles, pero que al aceptar a Yeshua
adquirimos por la sangre de Yeshua esa naturaleza espiritual de ser llamados hijos de Él, por gracia y misericordia de Yeshua. A ti, mi hermano, seas mexicano, brasileño, salvadoreño, hondureño, estadounidense, polaco, alemán, etcétera. Esto te fortalecerá a ser seguidor de Yeshua, más que nada. No tanto a impactarte más en X o Y congregación, porque la salvación no es en bola, no es en grupo, es personal. Y bíblico es. Estamos como en los días de Noé. Porque Yeshua mismo lo dijo, que en aquel día, de dos que estén en una cama, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén en un mismo molino, una será llevada y la otra dejada. De dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y otro dejado. Es la verdad. Escrito está, lo dijo Yeshua. Créele a Yeshua. Ya no es tiempo de grandes reuniones, porque las grandes y multitudinarias congregaciones ya están bajo control del 666 espiritual, la iniquidad de el maligno y sus siervos y ángeles destructores. Siervo, sierva, se ha narrado el Evangelio de Marcos y Lucas, y el objetivo de esta narración es ver cómo los religiosos judíos y judíos en el tiempo de Yeshua y de Yeshua para acá, y los que actualmente están empeñados en desconocer a Yeshua, y hasta suben sus publicaciones a redes sociales diciendo: por eso no acepto a Yeshua. ¿Sí? Ánimo. Son señales de los tiempos. Pero ya dijimos cuál es la finalidad de este audio. Hemos dado lectura a estas dos partes escritas en la palabra del gran rey en el Nuevo Testamento. Evangelio de Lucas y Evangelio de Marcos, a donde se narra cómo los religiosos judíos de antes y hoy, y tal vez después, sí lo digo en fe, los que nunca aceptarán a Yeshua, y se cumplirá en ellos las palabras de Yeshua que dicen: y sí, amén. Palabras fuertes y claras de Yeshua, escritas en Marcos capítulo 4, verso 12. Son fuertes esas palabras. Casi yo puedo decir en discernimiento que el que no va a aceptar a Yeshua, principalmente hebreo, israelita, judío y de otras partes del mundo, mexicano, de cualquier, pues se nos aplican estas palabras. ¿Qué dice Marcos 4:12? Para que viendo no miren, oyendo no escuchen, no sea que se arrepientan y se salven, no sea que se arrepientan y sus pecados les sean perdonados. Qué fuerte es esto, qué fuerte es. Por eso estamos clamando la misericordia del Eterno para nuestros hermanos. De tal manera que esto es bien importante, clamar la misericordia de nuestro Abba Eterno.
simboliza todo esto? Ya lo hemos aclarado. Y una vez más, lo de antes, en el tiempo de Yeshua, que no aceptaron a Yeshua, es lo mismo de ahora. Y es lo mismo en adelante, los que nunca lo van a aceptar. Pero estamos en el presente. Y en el presente nos toca clamar misericordia y dejar que Yeshua HaMashiach ejecute ese gran juicio divino en todo el mundo como señales de su cercana venida para llevar a los suyos en arrebatamiento, porque Él así lo dijo. Amén y amén. Y aquí vamos a tomar varios aspectos. Aquí vamos a tomar varios aspectos en cuanto a ver cómo de verdad escrito está en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, a través de Oseas, a través de Miqueas, Malaquías, Daniel y a través de los Salmos. Todos acontecimientos que demuestran claramente que Yeshua es el Mesías. A tal grado que los religiosos judíos se ponían tensos en ascuas y le decían, ya dinos Yeshua, eres tú el Cristo. A lo cual Yeshua decía, ya se los dije, yo soy, pero no creen en mí. Así, yo soy, se los dijo. Es que la dicha de creer en Él, la verdad no es para todos. Fue para la samaritana que sí le creyó. Y amén. ¿Qué simbolizan? Aquí viene el punto central de esta reflexión, siervo, sierva. Y ese va a ser el título en la portada de el audio en YouTube. ¿Qué simbolizan aquellos dos hombres malhechores colgados a un lado y al otro lado de Yeshua? ¿Qué simbolizan? Veamos. Un malhechor decía así: si de verdad eres el Cristo, baja y creeré en ti. ¿Te suenan esas palabras, siervo, sierva? ¿Te suenan? ¿Quién las dijo? Pues lo dijeron los religiosos judíos. Lo dijeron los fariseos, saduceos, todo lo opuesto a Yeshua, el libertador. Eso lo dijeron los religiosos judíos y así empapaban a toda la gente con su doctrina falsa, como hoy, empeñados en construir su tercer templo, empeñados a esperar un Mesías que no es más que el anticristo. Es lo mismo. Así dijo aquel malhechor colgado a un lado de Yeshua. Si de verdad eres el Cristo, baja y creeré en ti. Ese malhechor o ladrón u hombre de iniquidad, como quieras tú entender el título, representa a los judíos que no aceptaron a Yeshua. Representa a toda la raza judía que negó en ese entonces a Yeshua HaMashiach y que hoy lo niega también y que lo negará en el futuro mientras no venga Yeshua por los suyos. Eso es lo que representa ese malhechor, a la Jerusalén rebelde, a la doctrina de los fariseos, a ese Israel rebelde, a esos hebreos rebeldes, a esos judíos rebeldes. Pero
no nada más a ellos. Toda su situación de descendencia que rechazó a Yeshua, pero también representa a la humanidad que no es de origen judío, hebreo o israelita, que son mexicanos, que son de cualquier país, que rechazan a Yeshua HaMashiach en su vida personal. También está representando a esa humanidad incrédula y no precisamente que son de origen hebreo, israelita o judío, no, que son de origen de otro país, poblano, jalisciense, de Sonora, de Chiapas, de Colombia, de España, de Canadá, de donde sea. También ahí en ese malhechor está representada la rebeldía de los gentiles, el pueblo gentil que rechazó a Yeshua HaMashiach. Amén. Eso representa ese ladrón, ese malhechor desafiante a Yeshua. Eso representa, por eso dice, si tú eres el Cristo, baja y creeré en ti. Y así decían los religiosos judíos. Tú! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Destruir el templo y en 3 días restaurarlo. Bájate de ahí y creeremos en ti. Tú! Que a otros salvaste y a ti mismo no te puedes salvar. Eso decían los religiosos judíos. Eso decían. Eso dicen y eso dirán. Los que nunca alcanzarán salvación y vida eterna. Como está escrito por parte de Yeshua ya dicho, para que viendo no miren, oyendo no escuchen, no sea que se arrepientan y se salven. Qué palabras fuertes de condenación da el Eterno por haber rechazado a Yeshua HaMashiach, el Salvador, el Mesías. Y por el otro lado, ¿qué representa aquel malhechor colgado? Cuando reprende al otro le dice, cállate, tú y yo sí tenemos sobrada razón para estar acá colgados porque estamos pagando nuestras iniquidades. Pero este hombre es inocente, este hombre es justo. Se voltea y le dice a Yeshua, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A lo cual Yeshua, lleno de ternura, de perdón hacia él y de amor, le dice, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. ¿Qué simbolizan esas palabras de Yeshua? ¿Qué simbolizan? ¿Quién es el paraíso? Pues es Él. El paraíso es su perdón, el paraíso es su amor, el paraíso es su presencia. En ese momento se estaba confesando directamente el malhechor con Cristo, no con el hombre, como en las religiosidades, más en la religiosidad pagana del Vaticano, de la Iglesia Romana, a donde por apostasía dicen que para obtener perdón de pecados, vayan y confiésense ante el sacerdote. Vil apostasía, vil falsedad. Lo hemos reflexionado muchas veces con muchos ejemplos. Y ahí voy otra vez. Torres Gemelas de Nueva York, 2001.
Se estampan los aviones el 11 del mes séptimo. Se derrumban las torres gemelas, las torres envueltas en llamas. Gente que detecta eso, ¿qué iba a esas horas a ir a buscar un sacerdote romano para perdón de pecados para que se salve? Ilógico, ilógico, está envuelto en llamas. Ahí brilla la verdad de Yeshua. Ahí brilla la misericordia de mi Padre eterno. Como brilló en aquel malhechor arrepentido cuando le dice a Yeshua: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta inmediata de Yeshua: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. Ahí está la respuesta, siervo, sierva. Estas palabras acaban con todos los tabús de tradiciones de religiosidad. Eso dice en Juan 8:32. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. De tal manera que aquel hombre, aquel malhechor, que dijo: cállate, tú y yo tenemos razón de estar acá por nuestros delitos, pero este hombre es inocente. Ese malhechor arrepentido representa a los gentiles, a los que no somos, a los que no somos nacidos literal israelitas, hebreos o judíos, sino que somos mexicanos, franceses, japoneses, chinos, etcétera, etcétera, de naturaleza literal de otro país, pero de naturaleza espiritual en la gracia de Yeshua HaMashiach al aceptarlo como nuestro Salvador y Mesías. Resumen, ¿qué representa el malhechor que desafía a Yeshua diciendo: si en verdad tú eres el Cristo, baja y creer en ti? Representa a los religiosos judíos, a toda su descendencia que rechazó, rechaza y rechazará a Yeshua. Eso representa a aquel hombre colgado, toda una nación y toda una humanidad incrédula hacia Yeshua. ¿Qué representa el malhechor arrepentido colgado al otro lado del madero, el que pide perdón a Yeshua? Representa a nosotros, a los gentiles, el pueblo gentil, el pueblo no nacido literal allá, y que aceptamos a Yeshua HaMashiach como el Salvador y el Mesías. Ese hombre arrepentido representa, además del pueblo gentil, representa a todos los judíos que sí aceptaron a Yeshua HaMashiach como el Salvador, el Mesías, y lo aceptarán las generaciones venideras. Amén y amén. Gloria a mi Cristo. Eso es lo que representa. Hay un verso hermoso donde Yeshua dice que si los niños callaban, las piedras hablarían por ellos. ¿Por qué decimos eso? La Torá, la palabra del gran rey, dice que el velo del templo se rasgó en dos. ¿Cuál templo? El templo de Jerusalén. El velo del templo de Jerusalén se rasgó en dos. Y si nosotros recordamos en el Tanaj, tanto David como todos los siervos del Eterno que servían, y aún los que ofendían a Yeshua HaMashiach, cuando algo no les caía bien y decían que no era, se rasgaban las vestiduras en señal de lamento. ¿Sí? Eso está escrito en la Torá, en el Tanaj.
¿Por qué se rasgó el templo? El velo del templo en dos. ¿Por qué se rasgó? Pues se rasgó en señal de lamento. Porque aunque era literal el velo, muy pesado, se dice, no tan fácilmente se podía rasgar, se rasga. Porque aún el velo literal que no tenía vida estaba manifestando el lamento porque había muerto Yeshua HaMashiach para darnos vida. Por eso se rasgó el velo del templo en dos. Por eso se rasgó. Como un signo para mis hermanos judíos. Que ya sabemos que después con dinero quieren resolver todo. Ya sabemos que después pagaron dinero a los soldados para que mintieran en forma muy abierta, diciendo, no se preocupen, nosotros persuadiremos a las autoridades que no les hagan nada, solamente ustedes digan que mientras ustedes dormían, llegaron sus discípulos y se llevaron el cuerpo de Yeshua. Qué mentira, ¿verdad? Triple, quíntuple, como lo veas. Dan dinero y dicen, digan que mientras dormían, llegaron los discípulos y se lo llevaron. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es eso de que digan que mientras dormían, pues estaban dormidos, pues no vieron, ¿verdad? Qué ilógico. Pero en fin, la luz de Yeshua brilla más que las tinieblas. Por eso nada de eso resultó a favor de ellos. Y por eso tenemos la dicha grande de tener su evangelio en todo el mundo. En todo el mundo tenemos. Por eso Yeshua viene pronto, porque lo dijo. Y cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? Pues el fin de un sistema de cosas, sistema de vida, para su gloriosa venida en las nubes y que se siga cumpliendo lo escrito en su palabra hasta la consumación de los tiempos. Amén, siervo, sierva. El velo del templo se rasga en dos como señal de lamento de que efectivamente era un lenguaje de que él era el Mesías. Nos habla ahí después que el centurión dijo, en verdad, este hombre era hijo de Elohim. Algo revelado a los que se humillan delante de Elohim y a los que él quiere revelárselo. ¿Sí? Por eso Yeshua en una oración dice, alabó, bendigo tu nombre, oh Padre, oh Elohim, porque estas cosas se las has ocultado a los que se creen sabios y entendidos y se las has revelado a los humildes de corazón. Sí, Padre, así a ti te ha parecido bien. Amén, amén. Siervo, sierva, tú eres uno de aquellos que se te está revelando esto. Tú eres uno de aquellos que por misericordia vas a entender esto y vas a dejar que Yeshua HaMashiach viva en tu corazón. Seas aún mi hermano judío que no has aceptado, o seas judío que ya aceptaste a Yeshua, o seas tú mi hermano del pueblo gentil que ya aceptaste a Yeshua y el Eterno, pues en su misericordia, pues te retirará de congregaciones a donde hay manipulación ya del hombre a través de la inteligencia artificial, que no es otra más que un arma oculta de el ladrón, diablo, Satanás, lo cual ato ese nombre al nombre de Yeshua, que es el maligno, el que quiere desviarte a ti y a los tuyos cuando estamos ya como en los días de Noé. Que el Eterno te bendiga a tu familia, siervo, en esta hora. Que el Eterno haga resplandecer su santísimo rostro, misericordia en ustedes, en nosotros, y que desde el cielo
desde su trono celestial, Elohim, en su Hijo amado, Yeshua HaMashiach, contemple nuestros rostros y en este Shabbat y en estos días y por siempre, por su gracia nos conceda. Shalom. Amén y amén.